aquí la cosa. La clase de hoy tiene un sentido un poco más, a mi manera de ver, esto lo estuve discutiendo ayer con Javier, la clase de hoy tiene un sentido más, yo creo que hay más información que cosas nuevas. Hay algunas cosas nuevas, pero hay más información. Hay algo así como, bueno, mira, esta es la fórmula para esto, esta es la fórmula para esto, esta es la superficie tal. Entonces vamos a hacer una especie como de lista. Yo voy a poner aquí en el centro, ¿verdad? Lo que yo considero es el centro del problema, ¿ok? Nosotros habíamos comenzado, en principio, lo que sería el final de la clase pasada. Fue una pequeña revisión, fue muy, muy por encima de superficies en R3, ¿ok? Superficies en R3. ¿Ok? Entonces, hemos comenzado con algo de superficies en R3. Ahora, dentro de la superficie, después de las superficies de R3, que esto va a tener esto es como una cosa, si se quiere, aparte, yo voy a dar por un lado una cantidad de superficies, voy a hacer una lista de algunos tipos de superficies, ¿verdad? Pero voy a trabajar luego con un objeto que a mí me parece que es fundamental, que es el centro de lo que sigue, que son lo que yo llamo campos escalares. ¿Ok? Si ustedes quieren saber ya qué es un campo escalar, escalares. Estas van a ser nuestras funciones en R3. Yo voy a trabajar solo campos escalares. Ya les explico qué es un campo escalar. ¿Ok? Entonces podemos poner acá que nuestros objetos definitivos, los objetos más importantes, ¿sí? Porque todo lo que sigue se va a basar en ellos. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de derivadas, la forma de derivada de R3, cuando estemos hablando, por ejemplo, de integrales, la forma de integrales en R3, nos vamos a estar refiriendo a campos escalares. Esto quiere decir que hay otras cosas. Por ejemplo, hay funciones multivariables que tienen distintas dimensiones. No me interesa por ahora, ¿de acuerdo? Por ahora no me interesa en esta materia. En esta materia nos vamos a concentrar en los campos escalares. Van a ser nuestro tipo de función, ¿de acuerdo? Entonces eso lo voy a explicar con más detalle un poco más adelante en la clase. Ahora, como siempre, partimos de lo que hemos trabajado y que sabemos de alguna manera, ¿ok? O sabemos o podemos tener así como que a la mano. Vamos a poner aquí, sabemos y debemos saber. Puede ser y sabremos, vamos a hacerlo así. Son dos tiempos. Esto tiene más un sentido poético que cualquier otra cosa. Entonces vamos a ver si sabemos y sabremos. Bueno, en principio yo tengo aquí una pequeña lista de algunas fórmulas. Entonces, por una parte vamos primero con algunas, si se quiere vamos a decirlo así, algún tipo de curvas que me gustaría luego que hiciesen el ejercicio de probarlas, de irlas. Pero está, por ejemplo, curvas planas. ¿Ok? Vamos a empezar con las curvas planas. Sería la primera, vamos a ver si me siguen acá, estaría la circunferencia. Sí, sería una cosa así como esta. Vamos a ponerla así como... Yo voy a poner el ejemplo, todos los ejemplos que voy a poner están centrados están en el centro de eje coordenado. Ustedes pueden averiguar y podemos conseguir otras, pero cosas como estas, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Igual a una constante k. Esto es una circunferencia plana, es una circunferencia en el plano XY. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí abajo para que. Circunferencia en el plano XY. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba con esta circunferencia. Vamos a verla en
en el plano aquí, y yo voy a escribir, por ejemplo, vamos a escribir, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado, y vamos a igualarla igual a un número cualquiera. Vamos a poner 4. Tenemos una circunferencia. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí. Entonces, a esto me refiero. Vamos primero a revisar algún tipo de, ¿verdad? Algún tipo de curvas planas básicas para que tengan aquí un pequeño registro. ¿De acuerdo? Otra curva importante, ¿verdad? Sería esta. Tienen x cuadrado sobre a cuadrado. A puede ser cualquier número. Y cuadrado sobre b cuadrado. Vamos a poner este cuadrado más bonito, ¿verdad? Igual a una constante k al cuadrado. Esto que está aquí es una elipse. Elipse, ¿verdad? También en el plano XY. Esto quiere decir que si esto tuviese, por ejemplo, z al cuadrado, x cuadrado, estaríamos hablando en R3 en el plano ZX, ¿de acuerdo? Ok, esto es lo que hago referencia. Vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba, en este caso, en 3 dimensiones. Si yo tengo aquí en 3 dimensiones, ¿verdad? Vamos a ver qué nos da si yo, bueno, no lo voy a hacer todavía porque se me va a anticipar un concepto que todavía quiero mantenerlo hasta que lo veamos, ¿verdad? Quiero mostrarlo completo. Y voy con otros ejemplos. Una tercera curva plana importante son las hipérbolas. Sería, por ejemplo, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Esto igual a c cuadrado. Esta sería una... ¿Podría ser, Luis, que falte el cuadrado en la circunferencia? ¿Aquí? Porque la vi en la elipse, sí. Podría ser porque... sí, pues esto me daría el... A ver... Sí, vamos a ponerlo. Me daría el radio, creo que es. Sí, sí, vamos a Claro, ponerlo. igual a radio cuadrado. Sí. En realidad, esto podría ser sin el cuadrado. O sea, si esto fuese un número no cuadrado perfecto, nos daría simplemente... Pero bueno, en principio se pone el cuadrado para que se identifique con unos objetos de la gráfica. Pero sí, vamos a ponerlo con ese cuadrado ahí. El tercero sería una hipérbola. También en el plano XY. Voy a poner esto por referencia, ¿verdad? Que las letras que aparecen son en principio, cuando pensamos en R3, ¿verdad? Están ubicadas en el plano, ¿verdad? Del espacio que corresponde. Y vamos con una cuarta, que sería esta. Que sería de esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado, ¿verdad? Más, aquí no recuerdo si es cuadrado, creo que voy a ponerlo así. B por I igual, y vamos a poner aquí C cuadrado. De todas maneras lo podemos corroborar. De todas formas, esto del cuadrado es para identificar que la raíz de esto nos da un elemento. Esto que está aquí es una parábola. ¿Ok? Ya vamos a verificar esta cuarta para que vean. Parábola. ¿Ok? En el plano aquí. Este es el grupo, pues, de las llamadas cónicas. ¿Sí? En principio, la circunferencia y la elipse están muy relacionadas. ¿Ok? En principio porque hay una relación entre A y B que en la elipse se conoce como excentricidad. Es como una especie de achatamiento de la elipse. En la circunferencia se puede pensar como una elipse de centricidad 0, de centricidad 1, perdón. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí tienen circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas. Esto es una especie así como de revisión de las curvas planas más significativas, más coherentes. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, esto es algo que debemos tener presente. Vamos con otro elemento que deberíamos también tener presente. ¿Ok?
que es lo siguiente. Segundo, vamos a trabajar con unas... Esto yo lo traje para un poco para ver si de alguna manera se sumaba a las... ¿Verdad? Vamos a poner aquí algunas fórmulas. En realidad, esto está bien compendiado en una guía que hizo Javier. ¿Okay? Pero yo voy a poner aquí solamente para, como quien dice, por no dejar. Voy a poner aquí la primera. Esta la tenemos que tener presente, la distancia entre dos puntos. ¿Verdad? Supongamos que P1 es el punto X1 y sub 1, Z1, y P sub 2 sería X2 y 2, Z sub 2. Entonces la distancia, ¿verdad? Entre dos puntos es similar, es igual, de hecho es el mismo principio pitagórico, sí, pitagórico, ¿verdad? Donde esto sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado y 2 menos y1 al cuadrado, z2, z1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra fórmula de la distancia. Otra fórmula importante, esta ya la conocen, esta no sé si la conocen, pero me parece que va a ayudar en algunos problemas que vamos a resolver. La siguiente sería el punto medio. Punto medio entre dos puntos, en un punto, en realidad, entre dos puntos. Claro. El punto medio entre dos puntos, vamos a usar estos mismos, sería un punto que tiene las siguientes coordenadas. Sería x1 más x2 sobre 2, x y 1 más y2 sobre 2, z1 más z2 sobre 2. ¿Ok? No sé. Ahora, el resto de las fórmulas, como les dije anteriormente, está en la lista, en la guía que hizo Javier sobre fórmulas y, ¿no? Es bueno que la tengan ahí presente. ¿Qué otra cosa podría poner yo como que podríamos tener como insumo? Bueno, por supuesto, todo lo que hemos trabajado anteriormente, los productos, ¿verdad? La construcción de planos y vamos a poner acá como tercero, deberían ser los productos, ¿verdad? Entre escalares y vectores. Todos los productos que estudiamos, ¿ok? Así como también, vamos a ponerlo aquí, las fórmulas de planos y rectas. Entonces, esto es más o menos lo que yo podría llamar que es, este tal es un poquito más grande, todo nuestro bagaje que hasta ahora hemos desarrollado, ¿ok? En nuestra materia. Entonces, son cosas que tenemos que tener siempre presentes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Entonces, aquí vamos a avanzar en dos direcciones. La primera dirección, vamos a tratar de, yo les voy a dar a ustedes para, eh, vamos a ver, yo creo que sería en tres direcciones. La primera dirección vamos a desarrollarla en el sentido de algunas, son unas nuevas fórmulas, así que mejor las voy a continuar acá abajo. Voy a poner aquí. Son las fórmulas de distancia, que quiero que las chequeemos, que las tengamos presentes. Entonces, vamos a poner acá, ¿ok? Deriva en esta dirección, ¿ok?
Buenos días, Lautaro. Derivan las siguientes fórmulas, algunas fórmulas de distancia. Algunas fórmulas de distancia. También están en la guía de Javier, pero me gustaría que las chequeáramos. ¿Ok? Sí, están de hecho todas, excepto creo la de distancia de punto a punto, pero que bueno, que ya la explicaste. Sí, ¿verdad? Que en principio también es una fórmula conocida. Pero bueno, vamos a tener, lo que digo yo, lo importante sería tener o sea, tengan esa guía que hizo Javier siempre a la mano. ¿Ok? Ahí están, hay fórmulas y les va a servir inclusive para materia que viene. Ok, entonces, dentro de estas está, bueno, ustedes saben, vamos a empezar por esta acá. Vamos a empezar por esta primera. Voy a poner aquí varias, ¿ok? Repito, voy a hacer aquí una especie de survey, así voy a poner así como que en el estante una cantidad de fórmulas que creo que nos van a servir para algunos problemas, ya sea de la guía que quieran hacer, ¿ok? Vamos con la primera. Vamos a ponerla aquí, vamos a ordenarla así. Primera, ¿verdad? Distancia, estamos a ver, ok, sí. Primera, entonces, ángulo entre dos planos, por ejemplo. Esta también está en tu guía, ¿no es así? Sí, sí, así es. ¿Ok? Entonces, hay un principio para determinar el ángulo entre dos planos, que es el siguiente. Si yo tengo dos planos, supongamos que tengo un plano aquí, para hacer algún dibujo, y tengo otro plano acá. Supóngase que es así. ¿Ok? Salvando las distancias, pues, ok. Cada plano tiene un vector, vamos a ponerlo acá, normal. ¿No? ¿Así? Este sería el vector normal 1 del plano 1, ¿verdad? Ya, el plano no tiene que tener este vector. El plano 1, ¿sí? Que podría tener la siguiente fórmula. Sería A1x más B1x más C1. B1i C1z igual a D1. Esta es nuestra primera, ¿no? La fórmula sería la expresión algebraica de este plano y este sería su vector su vector normal. Y este plano 2 tendría, ¿verdad? Como expresión, como fórmula, A2x, B2i, C2z, D2. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas y por supuesto tendría su correspondiente plano vector perpendicular N2, ¿verdad? Vector normal. Una cosa que debemos saber es la siguiente. Primero, N1 va a ser el vector definido por estas coordenadas. A1, B1, C1. ¿Ok? Este es el vector normal. Y el vector N2 estaría definido por las coordenadas A2, B2, C2. ¿Estamos claros en esto? Esto es un primer hecho. Nosotros podemos extraer de la forma canónica, de la forma cartesiana, de la fórmula cartesiana de un plano, que la estudiamos la clase pasada, podemos extraer información sobre sus vectores normales. Ahora, lo siguiente, el ángulo entre estos vectores
es el ángulo, ¿verdad? Se podría entender como el ángulo entre los planos. ¿Okay? O sea que en principio, si dos planos tienen sus vectores perpendiculares, son planos perpendiculares. Entonces, la información sobre el ángulo entre dos planos la vamos a obtener a partir del ángulo entre sus vectores. ¿Okay? Entonces, la fórmula sería la siguiente. Ustedes saben calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Okay? Usábamos el producto escalar. Entonces yo voy a ir directamente a la fórmula, ¿ok? Pero es el ángulo entre n1 y n2. Bueno, voy a ponerla acá. Ustedes saben que el coseno, el ángulo entre dos vectores lo sacamos de esta fórmula. Sería el producto escalar entre n1 y n2 dividido por el módulo de n1 por el módulo de n2. Esta fórmula la conocen, la trabajamos en el... Entonces, si yo calculo el arcoseno de esto, ¿verdad? De esta expresión, obtengo quién es alfa. Entonces podemos ponerla acá directamente. Voy a escribirlo. Sabemos entonces que alfa sería igual al arco coseno de n1 por n2. Estoy hablando de producto escalar acá, ¿ok? No es producto, no es multiplicación en R, n1, el producto de los módulos. Sí, esa fórmula la trabajamos bastante en la primera guía. Buenísimo, ok. Entonces, lo que quiero que vean es cómo aquí estamos extendiendo la idea del ángulo entre dos vectores al ángulo entre dos planos. ¿Estamos claros? Entonces, esta Sí. información que me da el ángulo entre dos vectores es la información que uso para determinar el ángulo entre dos planos. ¿Ok? Entonces, esto será nuestra primera fórmula. Voy a ver si puedo hacer la lista de las fórmulas lo más rápido posible para que podamos entrar a algunas cosas, consideraciones que quiero hacer sobre superficies y campos escalares. ¿Okay? El campos escalares lo que voy a hacer es definirlo en principio, pero voy a darles algunos datos para poder identificar superficies, ¿okay? Que nos van a servir bastante. Piensen todo esto como herramientas. Y si ustedes se ubican, quienes han trabajado la guía, quienes se han puesto en la pelea, porque es una pelea. O sea, lo que yo veo que hacen en el grupo de WhatsApp es pelear. Y a mí me parece buenísimo. Esa es la pelea que a mí me gusta. Repito, gente, yo los observo, Javier los observa, nosotros estamos observando, nosotros en verdad estamos así. Hasta que no digan nuestros nombres, nosotros no aparecemos. Somos como Beetlejuice, ¿saben? Cuando ustedes digan el nombre de nosotros, nosotros aparecemos. Pero nosotros vemos que ustedes están resolviendo los problemas. Y aquí Fernando dice una cosa, Gonzalo dice otra, Camila dice una por acá, y así. Vamos poco a poco armando ese proceso que es la construcción en un grupo. Ustedes son un equipo. En principio, podemos vernos como un equipo o podemos vernos como un grupo de personas que no tenemos nada en común. Yo prefiero vernos como un equipo. Entonces, todo esto que está acá viene de las clases pasadas. Aquí tenemos la idea de planos, aquí tenemos la idea de vectores. Todo esto lo construimos. Yo estoy diciendo en realidad, estoy haciendo una síntesis de lo que ya sabemos. Entonces, vamos a ponernos por otro lado para ir a la siguiente, a la otra fórmula. La siguiente. Luis, Sí, ¿puedo hacer una pregunta que, bueno, me habían hecho los chicos la otra vez y me habías respondido vos después al privado y me olvidé de comentarles? claro, claro. La duda era respecto a los ángulos que formaban los vectores. Viste que uno puede tomar el ángulo más chico, pero también podría tomar el ángulo más grande. Me dijiste 360 menos el ángulo y De bueno, acá. que esa podría ser también una respuesta. Sí, en Supongamos principio. que el ángulo más chico que forman dos vectores es 30 grados, otro ángulo podría ser 360 menos 30, ¿correcto eso? Sí, pero la fórmula del arcoseno te va a dar el ángulo más agudo. Te la va a dar automáticamente. ¿Ok? Bueno, tengo entendido. En realidad esas son fórmulas para que te den el ángulo más agudo. Sin embargo, ¿ok? Tanto el ángulo alfa como 360 menos alfa son ángulos. O sea, en principio, Son los dos correctos, digamos. sí, los dos están correctos. Los dos están correctos, sin duda. Buenísimo que lo hayas comentado. ¿Ok? Bien, entonces Bien. vamos con la segunda.
La segunda fórmula o el segundo dato, ¿verdad? Va a ser la distancia entre, déjenme ponerlo aquí, que ustedes no lo crean, yo estoy incomodísimo por eso tengo que ponerlo así, exacto. Esto me ubica entonces al principio de la tablet y no al final. Bien, distancia entre un punto, ¿verdad? Y un plano. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar lo que serían las distancias. Yo voy a considerar la distancia entre un punto y un plano, la distancia entre planos paralelos y la distancia entre un punto y una línea, una recta. ¿De acuerdo? Esas son las tres distancias que voy a manejar. Hay otras, ¿de acuerdo? Pero nada, con esas tres me basta, ¿ok? Yo no sé si tú en la guía, Javier, pusiste otras, pero si están otras, buenísimo, porque eso lo que hace, repito, es un documento que está bien, bien armado bueno, si nos sale por ahí algún problema que resolver. Entonces, vamos a ver acá. No sé si, Javi, ¿tienes otras distancias ahí? Bueno, acá estás haciendo punto a plano. También tengo punto a recta, Okay. recta con recta y recta con plano. Ok, entonces chequenlos ahí. Ok. Lo que tiene es como que, para mí, o sea, viendo ponerle punto a plano, punto a recta, después cuando ya ves, si se entiende bien cómo es lo de la ecuación de la recta, cómo hacer rectas y eso, es como que después se puede deducir cómo calcular la distancia entre un plano, una recta. Estoy de acuerdo. Eso es lo que... Bueno, sí, vamos viendo. De todas maneras, yo voy a dar estas tres y ustedes verán. Este sería un punto en el plano. Esto que está acá es un punto P0 que está en el plano, ¿ok? Vamos a poner un punto que está fuera del plano con el que queremos determinar la distancia. Este sería nuestro punto P1, ¿ok? Entonces, P1 tendría las coordenadas X1, Y1, Z1. Ups, Z1. Y P0 tendría las coordenadas X0, Y0, Z0. Vamos a ver si puedo hacer bien aquí el dibujo. Entonces, si yo hago, ¿verdad?, una proyección de este punto, vamos a hacerlo mejor, eso quedó horrible. Ok. Si yo hago una proyección, ¿verdad? Suponte que aquí cae la proyección. Aquí. ¿Ok? Esa es mi proyección. Cuando hablo proyección es que dejo caer a lo largo de un eje, ¿ok? Aquí hay un eje. ¡Pac! ¿Sí? Esto tiene que ser, la idea es esta. Si yo trazo un vector que va de aquí a acá, ¿verdad? Se supone que este ángulo de proyección tiene que ser, este ángulo acá tiene que ser perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo construyo el vector que va de P0 a P1, yo lo que estoy haciendo aquí es un poco la construcción para que vean a qué me estoy refiriendo, ¿okay? Esto no tienen que hacerlo cada vez que van a calcular una distancia. Yo quiero que vean es de dónde sale. Si este es el vector que va de P0 a P1, es decir, P1 menos P0, ¿verdad? Y este pequeño vector es un vector normal, ¿verdad? Supónganse que es el vector normal del plano. La distancia de aquí a acá, esta distancia, no es más que la proyección de este vector, ¿verdad? Sería vamos a ponerlo aquí bien, eso. Sería esta distancia. Todo lo que va de aquí a acá. Toda esta proyección, y si es una proyección está por supuesto involucrado el producto interno, el producto escalar, ¿verdad?
Esa proyección es justamente la distancia. Entonces vean los componentes. Primero, yo pongo el punto. Yo quiero saber esta altura que está acá, ¿verdad? Que es la distancia del punto al plano. Para yo determinarla, yo lo que hago es que busco cualquier otro punto distinto de P1, ¿verdad? Calculo, o sea, visualizo el vector, y este vector lo que quiero hallarle es la proyección sobre el vector normal al plano. Eso, en principio, ¿verdad? Nos da la siguiente fórmula. Yo voy a copiar la fórmula ya en su forma definitiva, ¿de acuerdo? Podemos luego demostrarla si quieren, pero en principio, para efectos prácticos, esta sería la fórmula. La distancia, ¿verdad? Vamos a decirlo así, de P1. Vamos a llamar a este plano, vamos a ponerle un nombre a este plano. Este plano podría llamarse, no quiero ponerle, sí, vamos a ponerle un plano R, ¿verdad? La distancia de P1 a R, ¿sí? Se va a escribir de la siguiente manera. Sería aquí arriba. Vamos primero a poner, antes de hacer esto, vamos a poner las fórmulas de cada uno de ellos. Aquí tenemos las coordenadas del punto, pero vamos a poner lo que sería la fórmula correspondiente del plano. Este plano tendría la siguiente fórmula. AX más BI más CZ igual a D. ¿Ok? Recuerden que estas son nuestras formas, ¿verdad? Algebraicas correspondientes a un plano. Entonces, la distancia sería esta. Sería A x1 más B x, perdón. Siempre olvido la I. No sé qué tengo yo contra la I, pero siempre lo olvido. ¿Verdad? I1 más C, Z1 menos D, ¿verdad? El valor absoluto de esta. Y abajo vamos a poner lo que sería el módulo, ¿verdad? Del vector normal del plano. Esto que está acá nos daría la distancia, nos da esta distancia, expresada como una proyección, ¿verdad? Sobre el vector normal al plano del vector que va de P0 a P1. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Para una distancia entre un punto y un plano. Vamos a ver dónde más puedo poner información acá para que no se me... Voy a tener cuidado de ponerlo todo del mismo tamaño porque si no me pasa esto. Me pasa que hay diferencias entre tamaños. Vamos a seguir aquí abajo. Y vamos a ponernos en 100%. Ok, aquí estamos. Vamos con la tercera fórmula. Si hay alguna duda, avísenme, ¿sí? Bien. Vamos con la distancia entre planos paralelos. ¿Ok? Supónganse que tenemos dos planos. Un plano aquí. Otro plano acá. ¿Verdad? Estamos hablando de planos paralelos. ¿Verdad? Y lo que necesitamos es determinar, vamos a ponerlo de esta manera, la distancia que habría entre un plano y otro. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a calcular. Para calcular eso, tenemos la siguiente fórmula. Voy a poner acá. Entonces, vamos a llamar a esto, vamos a darle nombre a los planos. Vamos a llamar a este R1 y este sería R2. ¿Okay? Por supuesto, R1 y R2 con sus respectivas fórmulas, ¿no? ¿Ok? Ahora fíjense, con sus respectivas expresiones algebraicas. Vamos a ponerla. Ahora, quiero que vean algo. Si R1 y R2 son paralelos,
¿verdad? En principio eso nos va a decir algo con respecto a qué va a pasar con sus vectores, con los vectores directores de estos planos, con los vectores normales, perdón. ¿Qué va a pasar con los vectores normales? ¿Cuál va a ser el ángulo entre ellos? Y no va a haber ángulo porque son paralelos. Exactamente. No es que no habría ángulo, Fernando, el ángulo sería cero, ¿ok? Muy bien. O sea, el ángulo entre ellos Ah, sería, ok. de acuerdo, muy bien. Hay una pequeña diferencia entre. Entonces, yo voy a tener aquí A1, X, ¿verdad? Más B1Y más C1Z igual a D1. Y voy a tener aquí abajo A2, X más B2Y más C2Z igual a D2. ¿Ok? Entonces, nuestra fórmula va a ser así. Va a ser la distancia entre R1 y R2 viene dada por el módulo de la diferencia entre D1 y D2, ¿ok? Y abajo, el valor absoluto, el módulo, de cualquiera de los dos vectores directores. No por ser paralelos van a ser los mismos, pero puedo tomar cualquiera de los dos. Voy a tomar el A1 al cuadrado, B1 al cuadrado, C1 al cuadrado. Esta sería la fórmula para la distancia entre dos planos paralelos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a ver. Esta sería. Y vamos con una última fórmula para seguir adelante. ¿Verdad? Vamos a ver si hay dudas por acá. Sebastián dice que yo avisaba siempre un día antes. Siempre, todos los miércoles tenemos clase, ¿de acuerdo? Disculpa que no te avisé, Sebas. Una Disculpa. consulta, Luis. Claro, claro. Si los planos no son paralelos, la fórmula te da distancia igual cero, ¿no? ¿Funciona igual esa fórmula? Sí, está bueno, porque si los planos no son paralelos, se cortan. Y si tomamos siempre, siempre en álgebra, las distancias se toman como, vamos a decirlo así, la distancia es una medida mínima. Si tú tienes dos objetos, ¿ok? Tú tienes dos objetos grandes, no sé, dos objetos que tienen, no son simples como una recta o como un punto, sino tienes dos cuerpos. La distancia entre los dos cuerpos es considerada la mínima distancia de cada una de sus partes componentes. ¿Se entiende esto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos esferas, vamos a poner esto por Sí. acá, sí, voy a ponerlo acá. Esto lo pongo y luego lo quito, ¿ok? Supóngase que tenemos dos esferas, ¿sí? Yo puedo, entre punto y punto de la esfera, yo puedo considerar distancia. Yo puedo decir, bueno, entre este punto y este punto, tengo esta distancia. Entre este punto y este punto, ¿verdad? Tengo esta distancia también. Pero de todas las posibles distancias, yo voy a considerar la distancia, la que podríamos decir es la mínima. Claro. Entre este punto y este punto. Sería la distancia entre las esferas. Esta sería la que yo escojo de todas las infinitas distancias. ¿Ok? Entonces, la distancia es un mínimo. ¿Ok? Un mínimo de un conjunto. No conocía la fórmula esa de distancia de plano a plano. De plano a plano. Claro, Paralelo. sí, si bien lo puse, digamos, en la guía de fórmulas, en la parte teórica también, lo que hacía era ver, bueno, si no son paralelos, automáticamente ya digo que la distancia es cero, y si son paralelos, hago la fórmula de distancia de punto a plano. Exacto. También sirve. Tú puedes tomar un punto de un plano, ¿verdad? Y el otro plano y la calculas. Es equivalente. Está muy bueno eso. De hecho, para quienes no lo ven todavía claro, si yo tengo un plano que no es paralelo con otro, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, y yo tengo otro plano que no es paralelo, y estamos usando el principio del mínimo, de la distancia como un mínimo, bueno, en esta recta, que es el corte de los dos planos, ¿verdad?
La distancia entre los puntos del plano A y el plano B es 0. Entonces el mínimo sería 0. Por lo tanto, la distancia entre dos planos no paralelos es 0. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Se entiende? Se ve sin problema. Sería 0 porque como que se cortan y están como pegados, digamos. Exactamente. En Ok, ese punto de corte, sus puntos están pegados. El mínimo es 0. Exactamente, exactamente. Así es. buenísimo. Ok, entonces, bueno, veamos cómo vamos avanzando. Comenzamos acá entonces, ¿verdad? Vamos a trabajar superficies. Estamos revisando lo que sabemos y sabremos, porque aquí hay unas cosas nuevas que saber. Trabajamos con nuestras curvas planas, ¿verdad? Aquí tengo una pequeña muestra, hay varias variantes. Todas estas curvas planas están centradas en el origen. Bueno, hay variantes, uno puede ¿verdad? Trasladarlas rígidamente hacia otros puntos, otros centros. Bueno, eso es cuestión de averiguar un poco y por ahí aparecen, en los textos aparecen algunas referencias a las curvas planas no centradas en el origen. Revisamos algunas fórmulas básicas como la distancia entre dos puntos o el punto medio, ¿verdad? Entre dos puntos. Si tengo un punto A, un punto P1 y un punto P2, puedo hallar el punto medio mediante esta, ¿verdad? Me daría otro punto con estas coordenadas. Tenemos siempre en mente los productos escalares, entre escalares y vectores, ¿verdad? Que son 3 nuestros productos que hemos estudiado. Y están las fórmulas de plano y rectas que vimos en la clase pasada. Entonces aquí aparecen algunas fórmulas de distancia. Estoy, si se quiere, quedándome solamente con 1, 2, 3, 4 fórmulas. Vamos a verlas. Entonces veamos la última fórmula de este grupo. No es la última de las que hay, pero déjenme ver algo y estoy usando el negro. Entonces vamos a trabajar con la última, que sería 1, 2, 3, sería la cuarta, sí, ¿verdad? Creo que es la cuarta. Si no, bueno, rectifico. La distancia entre un punto y una recta. ¿Ok? Distancia entre un punto P y una recta. L. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa sería así. Aquí de nuevo entra en juego el producto escalar, ¿de acuerdo? Porque en principio estamos hablando de una cosa así. Tenemos nuestra recta que se prolonga infinitamente, ¿verdad? Podemos tener un punto sobre ella. Vamos a ponerlo aquí. Eso, ¿verdad? Tenemos un punto fuera, ¿sí? Construimos el vector, ese vector que iría de este punto P0 a P, ¿verdad? Hay un vector acá, ¿sí? Tenemos un vector director, un vector, ¿verdad? Que nos da la dirección. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Sería, lo puse feo. Vamos a ponerlo mejor. Ponerlo aquí. Así. Este sería nuestro vector director de la recta, ¿verdad? Y lo que estamos buscando en este caso sería, fíjense que aquí la distancia es esta, ¿verdad? Esta es nuestra distancia. Sí, exacto, sí, voy a hacer una proyección acá con un vector perpendicular. Y el vector perpendicular está vinculado al producto vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, esto tendríamos acá nuestro vector en la dirección de la recta y vamos a hacer una proyección, ¿verdad? Vamos a hacer una proyección sobre un vector perpendicular. Vamos a hallar que la distancia, ¿verdad? Vendría dada por esta línea que está aquí, el módulo de esta línea. Esta sería la distancia. Entonces, en este caso, no estamos realizando la proyección sobre el vector director. No nos interesa esta distancia o esta proyección. Lo que nos interesa es esta otra. Por lo tanto, al aparecer una proyección sobre un perpendicular del vector director U,
lo que vamos a trabajar es con el producto escalar, producto vectorial. Por eso aparece el producto vectorial como, ¿verdad?, la herramienta para calcular esa distancia. Entonces, si esta es nuestro punto P y esta es nuestra recta L, ¿verdad? Entonces, nuestra fórmula para la distancia vendría dada, la distancia entre P y L viene dada por, ¿verdad?, del vector entre P0, P, ¿verdad?, este vector, que sería este que está aquí, ¿verdad?, el producto vectorial con U, ¿verdad?, dividido sobre el valor absoluto de U. Esta sería nuestra fórmula para calcular la distancia entre un punto P y una recta L. Esto está dado en forma vectorial, ¿ok? Esto está dado en forma vectorial. Pero esto que está aquí nos da un número, ¿verdad? Y esto aquí nos daría otro número. Esta sería la distancia entre un punto, ¿verdad?, entre un punto P, ¿ok?, y la recta L. Aquí interviene un punto P0 cualquiera de la recta, ¿ok?, para yo poder construir este vector. ¿Okay? Entonces, aquí como estamos haciendo, repito, como la proyección no es sobre un vector 1, es un vector perpendicular, necesito establecer aquí, ¿verdad?, introducir pues la idea de perpendicularidad, y entonces lo hago a través del producto vectorial. Esta sería la fórmula para calcular, ¿ok?, la distancia entre un punto P y una recta L. Repito, este punto P0 es cualquier punto de la recta. Por eso, no es propiamente un dato, sino es algo que nosotros determinamos. Pues nosotros vamos a determinar un punto cualquiera de la recta, ¿verdad?, para poder hallar aquí la distancia entre la recta, el punto P y la recta L. ¿De acuerdo? Esto serían en principio 4 distancias, ¿verdad?, que nosotros vamos a trabajar, bueno, que van a ser útiles para trabajar algunos problemas de las guías que ustedes estén usando. ¿Ok? Ahí en la fórmula 4 sería la parte de arriba, me daría un vector y la de abajo un número, ¿o No. no? La parte de arriba te da un vector, pero le estás tomando el valor absoluto, ¿lo ves? Ah, ok, sí. Sí, está bien. Está Esto bien, te no lo vi. daría, exacto, esto te daría un número y aquí abajo Sí, un sí. número. ¿De acuerdo? Está bien. Perfecto. Entonces, estas serían las fórmulas que estoy agregando ¿verdad? Fórmulas de distancia que estamos agregando a todo el bagaje que tenemos de fórmulas. Repito, chequeen la guía de fórmulas que Javier construyó, que está muy buena. Ok, esto sería entonces... Aprovecho para hacer un chivo ahí, ya que mencionabas. Claro, claro. También en la guía teórica, todo lo que es distancias, están todas, punto a punto, punto a recta, punto a plano, están absolutamente todas explicadas y también con ejemplo. Así que también pueden echarle un vistazo ahí cualquier cosa. Buenísimo, buenísimo, Javi. Eso es un material muy bueno que Javier ha estado construyendo. Entonces, bueno que lo tengan ahí a la mano. Perfecto. Entonces, lo primero que hicimos entonces fue hacer esa pequeña, incorporamos nuevas fórmulas a nuestra caja de herramientas. Ahora vamos con lo que sería la segunda parte de la clase, para ver si esta clase no se hace tan engorrosa. Yo estaba hablando al principio con los chicos y chicas que se conectaron temprano, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero es que vayamos avanzando paso a paso. No estoy apurado, en realidad. No estoy apurado y creo que vamos estamos a buena velocidad, ¿sí? Estamos avanzando a buena velocidad. Bueno, lo que sigue es lo siguiente. Lo que sigue tiene que ver con superficies en R3, ¿verdad? Tiene que ver con superficies en R3 y observen lo siguiente. Nosotros hemos comenzado así. Comenzamos primero con puntos en el espacio, luego fuimos con vectores, luego trabajamos los productos, porque los productos nos permiten construir otros objetos. Y luego construimos nuestros primeros dos objetos, que son las rectas y los planos. Ahora yo voy en esa clase de rectas y planos introdujimos lo que serían las superficies. Entonces las superficies van a ser una cantidad, por ahora, la idea de superficie es una idea confusa.
porque no sabemos qué es lo que vamos a trabajar, no sabemos qué es lo que vamos a... Pero entonces yo voy a ir hoy cerrando la información sobre eso. Yo les voy a decir hoy qué vamos a considerar como importante dentro de nuestra materia de matemáticas 3. Esto nos va a dejar por fuera una cantidad de otros objetos que no necesitamos trabajarlos aquí. Y vamos a poder cerrar, si se quiere, el foco sobre cuáles serían nuestros objetos importantes, ¿ok? De trabajo. Entonces, lo primero que les voy a dar ahora son, vamos a ir introduciéndonos en el mundo de la superficie. Lo primero que voy a trabajar con ustedes es lo que llamamos la traza de una superficie. Traza de una superficie. Esto de traza es una técnica para visualizar, ¿ok? Visualizar lo que sería una superficie. La traza es un fenómeno de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo una superficie en el espacio tridimensional, esa superficie intersecta los llamados planos coordenados. Ya les voy a dibujar aquí qué es un plano coordenado. Yo tengo, por ejemplo, supóngase que tengo, voy a hacer este dibujo, que sería X, Y y Z. Y aquí en el centro voy a tener, que ustedes van a ver, aquí tendríamos lo que hemos llamado, lo que vamos a llamar posteriormente campos escalares. Suponte que tengo esto. Fíjense que es una función que depende de dos variables, ¿ok? Depende de dos variables. Bueno, las funciones, este tipo de funciones, que es lo que nosotros vamos a definir posteriormente en la clase como campo escalar, ¿ok? Es lo que de alguna manera van a ser nuestros objetos de trabajo. Ahora, yo quiero que ustedes identifiquen aquí unos planos coordenados. El primero sería el plano XY, ¿verdad? El plano XZ y el plano ZY. Estos son disculpen, estos son mis planos coordenados. ¿Por qué son planos coordenados? Bueno, porque están formados por los ejes coordenados, ¿se entiende? Entonces, esos planos coordenados, ¿verdad? Esos planos coordenados, no me estoy refiriendo a este pequeño solamente, ¿no? Sino que el plano ZI es toda esta, ¿verdad? Esta, vamos a decirlo así, pantalla que está generada por todos los vectores, ¿verdad? Que viven en el plano que generan Z e I. Lo mismo pasa con... Profe, sería I menos X. No, no es una resta, ¿oíste? Es un guión, sí, no es una operación. Vamos a ver acá, quiero que lo vean aquí. Si yo tengo, por ejemplo, el plano, aquí lo puedo escribir así, si yo pongo, por ejemplo, Z igual a 0, ¿verdad? Y desaparezco de acá, vamos a poner aquí, antes de esto, vamos a ocultarlo y vamos a desaparecer el plano. Aquí tenemos los ejes coordenados, ¿verdad? Todo el mundo los ve. Si yo aparezco este plano, si yo le doy a Z el valor 0, él me va a considerar todos los puntos tridimensionales que tienen como tercera coordenada 0. Eso me genera un plano. ¿Estamos claros en esto? Ahora fíjense Sí. otro plano. Si yo pongo, por ejemplo, I igual a 0, esto me genera otro plano coordenado. ¿Lo ven ahí? Cuando I vale 0, estoy generando el plano ZX o XZ. Por último, si yo pongo X igual a 0, genero el tercer plano. ¿Lo ven? Estos son mis planos coordenados. Ahora, si yo tengo un objeto aquí adentro, vamos a poner un objeto sencillo. Vamos a poner un plano. X más Y más Z igual a 1. Sí, vamos a ver qué tal nos da. ¿Verdad? Acuérdense que esta es la forma de los planos. Vamos a darle a esto un color, porque todo el mismo color no se ve bien. Vamos a poner aquí un color que se destaque. Rojo. ¿Verdad? Entonces, fíjense esto. Observen cómo ese plano, ¿verdad? Se comporta intersectando los planos coordenados. Bueno, la traza es justamente, vamos a ver qué me da por aquí, intersección. Sí, intersección de dos superficies.
Vamos a intersectar este plano con este plano, y fíjense esto que está acá. Me da una traza, ¿lo ven? Vamos a ver otra intersección. Este plano con el plano rojo me da otra, y vamos con el plano en el suelo, intersectado con este, y ahora vamos a desaparecer plano y planos coordenados. Esto que ustedes ven acá es lo que llamamos la traza de ese plano. ¿Ok? Yo creo que aquí se me coló una intersección. Ok. Esta es la traza. ¿Lo ven? La traza es como una señal que dejan las superficies en los planos coordenados. ¿Ok? Veamos acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una superficie, trabajamos con la superficie más simple que conocemos, que es un plano, ¿verdad? Pero la traza, lo que me da a mí es, cuando digo que es la huella, la traza es la huella que la superficie deja en los planos coordenados. Y se calcula, ¿verdad? Por ejemplo, se calcula de la siguiente manera. Si yo quiero conocer, ¿verdad? La traza con respecto a este plano, yo lo que hago es que calculo, ¿verdad? Obtengo la curva plana que me da de hacer y igual a 0. En este caso, haciendo z igual a 0, y en este caso, haciendo x igual a 0. ¿Se entiende? A ver, piénsenlo un poco. Obsérvenlo acá. Si yo hago igual a 0, yo estos valores los llevo al plano xz. Si yo hago x igual a 0, yo esto lo aplasto sobre el plano zi, y si yo hago z0, yo aplasto todo esto sobre el plano xy. ¿Se entiende? Esa es la manera de determinar trazas. Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Vamos a trabajar vamos con un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí arriba. Ejemplo. Vamos con un primer ejemplito. Trabajemos. Ya habíamos hecho uno con el plano, pero vamos a trabajar un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos este campo escalar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero lo vamos a hacer aquí algebraicamente. Yo voy a tomar, para yo poder hacer las trazas, yo voy a ir tomando de forma alternada, ¿verdad? Estos valores. Entonces, veamos qué pasa. ¿Qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, x igual a 0? Vamos a empezar en ese orden. Cuando yo tomo x igual a 0, esta expresión me va a quedar como z es igual a y cuadrado. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y esto que tengo aquí qué sería? ¿Qué ven ustedes ahí? Piénsenlo un poquito. ¿Qué curva se les parece eso? ¿Es con plano haciendo una cuadrática? ¿Verdad? Es una parábola. ¿Lo ven aquí? Z igual a y Una cuadrado. Solo que en variables que no son usuales para nosotros. Pero esto es una parábola en el plano ZI. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo... Vayan pensándolo, no se preocupen, no tienen por qué responder. Pero vamos a ver, esta sería nuestra primera. Vamos con la segunda. Fíjense la segunda traza. Sería cuando i vale 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando i vale 0? Me va a quedar z igual, ¿verdad? A x cuadrado. Aquí tenemos de nuevo una parábola, ¿verdad? Idem. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver qué pasa con en el tercer caso. Vamos a ponerlo aquí abajito.
El tercer caso nos va a quedar esto. Es cuando z es igual a 0. Este es uno de los más interesantes porque en esto sale inmediato. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando x cuadrado más y cuadrado me da 0? ¿A qué se parece esto? Vamos a pensar un poquito. Veamos nuestras curvas planas. ¿Las ven acá? ¿A cuáles de las curvas planas se parece? Circunferencia. La circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una circunferencia rarísima. ¿Qué circunferencia es esta? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Cómo una circunferencia va a tener ese 0 de ese lado? ¿A qué nos estamos ¿Tendría refiriendo? radio 0? Y una circunferencia de radio 0, ¿qué sería, Sebastián? ¿Un plano nulo? Un punto. Alguien lo dijo por ahí Ah, con la voz. ok. Sí. Pero está muy bien, Sebas. ¿Ok? Muy bien. Sebas y la otra persona que respondió. Esto es un punto. Un punto es como una especie de circunferencia extralímite, ¿ok? Sería así como una especie de, sí, una circunferencia extreme, ¿sí? Entonces vamos a verlo, vamos a ver esto en gráfica, cómo se ve. Fíjense lo que hemos hecho, gente. Lo que hemos hecho hasta ahora es que a través de este procedimiento tenemos una previsualización de lo que sería nuestra curva, nuestra superficie. Entonces, lo que sabemos es lo siguiente. Yo podría decir, en el plano ZI hay una parábola. En el plano XZ, ¿verdad? Hay una parábola. Y en el plano XY hay un punto. Bueno, vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a tratar de entender qué significan esas trazas. Yo voy a tomar aquí uno nuevo y vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujar nuestra curva. Nuestra curva sería así. Sería z igual, ¿verdad? A x al cuadrado. Aquí se va a ver toda la magia de una vez. Observen esto. Vamos a verlo. Fíjense, uno dice ahora, ya entiendo. O sea, en principio, si yo tengo el plano, ¿verdad? Z0, que es el plano más misterioso de todo porque nos dio un punto, ustedes se van a dar cuenta que si yo intercepto esta superficie con este plano, nos da un punto. ¿Lo ven? Nos da un punto Claro, 0, ahora 0, sí se 0. ve. Ahora, ven qué interesante cuando la traza es una manera, es como, imagínense que ustedes fuesen, no sé, nativos de una tribu que saben rastrear animales. Y ustedes están viendo la traza de este animal, que es ¿verdad? Es un paraboloide. Entonces, ¿qué haría uno? Bueno, uno va viendo los rastros que deja. En el plano XY, deja un rastro que es un punto. Pero si uno ve, por ejemplo, el plano, vamos a ver el plano Z, ya vimos el Z0, vamos a ver el X igual a 0. Observen la traza. Sería esto intersectado con esto. Podemos desaparecerlo. Y observen cómo nos da una parábola. ¿Lo ven aquí? ¿Ven la parábola? Claro, sí, sí. Ahora fíjense, supónganse que estamos en el plano I0, ¿verdad? Y estamos en el plano I0. Vamos a darle enter a esto. Y vamos a hallar la intersección, ¿verdad? Vamos a ver si, bueno, tengo que verlo. Pero vamos a hallar entonces la intersección de este objeto con este plano. Entonces ya podemos ver que si yo quito esto, ¿verdad? Tenemos totalmente las trazas visualizadas. De hecho, les voy a enseñar un truco más, fíjense. Si yo pongo un plano Z igual a, por ejemplo, 2, ¿verdad? Es decir, puse un plano Z un poquito más alto, vamos a ver cuál es la intersección, cuál sería la traza. Sería este plano intersectado con esta superficie. Déjame ver si yo quitando el resto de los planos, ya, a dejarlos solos a ella. Ok, aquí. Entonces aquí tengo este plano
esta superficie. Vamos a intersectarlos a ver qué pasa. Esta superficie y este plano, me aparece una circunferencia. ¿Lo ven? Aquí está dada en forma paramétrica la circunferencia. Eso lo estudiaremos luego. Pero quiero que vean cómo, si yo... Profe, Sí, dime. la lógica a mí me decía que iba a aparecer una parábola cortada por abajo. No, eso sería si el plano no estuviese en Austin. ¿Verdad? En principio, fíjate, si te das cuenta es un paraboloide, ¿ok? Y ese paraboloide, imagínate un paraboloide donde la parábola rota en torno al eje Z, lo que te genera cada punto en rotación una circunferencia, ¿de acuerdo? Esto es un paraboloide, ¿verdad? Podemos decirlo circular, así, ¿verdad? Pero podemos obtener paraboloides que tengan la traza con planos paralelos, el X y sean elipses, ¿ok? Pero en este caso tenemos esta traza. Entonces uno puede no visualizar, ¿verdad? Vamos a quitar acá, vamos a quitar el plano y vamos a quedarnos con las trazas. Miren las trazas. ¿Ven las trazas? Esto es genial. Claro, porque al principio era un punto, pero ahí levantándose se empieza a hacer una circunferencia de mayor radio. Exactamente, Fernando. Mientras yo voy subiendo más el valor de Z, inclusive puedo hacer lo mismo con X. Yo puedo escribir X igual, vamos a ponerle -1. Entonces, tengo un plano que está trasladado, ¿lo ves? Y aquí podemos construir, vamos a quitar estas intersecciones y vamos a verificar esa traza. ¿Okay? Bueno, esa circunferencia que se va agrandando cada vez que se le va dando un valor más grande al radio, sería, creo, lo que se conoce como curvas de nivel, ¿no es así? Exacto, pero eso lo veremos mucho más adelante. ¿Sí? Pero está bien, está bueno. Lo que dice Javier es totalmente cierto. Esto que está aquí son curvas de nivel. ¿Ok? Son curvas de nivel. Vamos a ver, fíjense, aquí tenemos esta otra. Voy a poner todas las trazas. ¿Sí? ¿Ok? Aquí están todas las trazas, fíjense. Las que hemos construido. Y lo que hice, voy a aprovechar lo que dice Javier. Si yo tomo toda la infinita cantidad de trazas, ¿verdad? En la mayor cantidad de, no llamémoslo infinita, pero supongamos que manejamos un gran número de trazas, yo lo que tengo es una aproximación grande a la superficie, ¿se entiende? Entonces, en principio, las curvas de nivel tendrían una aparición diferente. De hecho, curvas de nivel me servirían a mí para graficar cosas que no son campos escalares en principio. Si yo tengo, por ejemplo, una superficie, una superficie como un elipsoide, a mí las curvas de nivel me podrían dar, sí, me darían algunas curvas planas. Lo que quiero decir con esto es que la curva de nivel es un concepto más amplio. El concepto que estamos manejando ahorita es el de traza, que es un concepto un poquito más sencillo, pero apunta al concepto que está diciendo Javier. Sin duda, cuando ustedes vean las curvas de nivel, van a decir, pero estas son trazas. Exacto, están relacionados. Solo que la curva de nivel es un concepto más enriquecido. ¿Okay? Tiene una aplicación mucho más amplia que la de la traza. La traza tiene como objetivo la visualización gráfica, ¿ok? De nuestra curva. Entonces, volvemos aquí a nuestra pizarra. Entonces, observen cómo la curva de nivel, perdón, la traza, ¿verdad? Nos pone en el camino de identificar cuál sería la gráfica de este campo escalar. ¿Se entiende entonces la idea de la traza? ¿Sí? Ahora sí, un poco más. Perfecto. Entonces vamos a ver, vamos a tener oportunidad. Yo les voy a preparar una guía, ¿ok? Donde tengan oportunidad de poner todos estos conceptos en juego. Vamos con el siguiente. Sí, dime. Me quedó una duda. Estos puntos siempre tienen que estar como dentro de la figura, porque, por ejemplo, si en ese caso le pondrías valor a X, no sé, de 10, no se trazaría nada, ¿no? Vamos a ver. No sé si me explico lo que quiero preguntar. Te explico perfectamente. Lo que quizá no estás viendo es que esto es una superficie que se extiende infinitamente claro. en todas las direcciones. Suponte que tú tomas,
Vamos a ver si podemos hacer esa pequeña magia. Yo creo que aquí yo puedo hacer 400. Ok, no quiero hacer esto. Ups, ¿ahora cómo vuelvo? Bueno, volveremos así. Ups, ok, perfecto. Sí, porque en GeoGebra, en el plano, yo podría hacer lo que no puedo hacer acá, que era una proporción de los ejes. O sea, yo quería aumentar la proporción del eje Z para que vieras que esto que parece que no pasa 7, no pasa 10, no sé, o sea, no se extiende, en realidad, si te vas a los infinitos de cada uno de los ejes, ella se abre y vamos a decirlo así, el dominio de esta función son todos los reales. O sea que si tú trazas un plano paralelo a un plano coordenado que pasa por el punto 10 millones, lo corta, Camila, ¿de acuerdo? Solo que la gráfica a veces nos engaña un poco, ¿ok? Aquí, Claro, buenísimo. Me confundí con eso. está buena la De pregunta, está hecho, muy buena la pregunta. Dime, a Javier. propósito de eso, cuando uno, por ejemplo, grafica un plano también en GeoGebra, uno ve como que dice, ah, mira, es algo limitado, chiquito. En realidad eso se extiende hasta el infinito, da la sensación como que no, Exacto. pero Es una tablita que llegó hasta ahí y listo, ¿no? Esa es la limitación nuestra de no poder representar esos objetos. Y bueno, hay otra cantidad de limitaciones. Muy bien, vamos con un segundo concepto. El segundo concepto, vamos a ver dónde lo continúo. Vamos a continuarlo aquí. El segundo concepto, que va a enriquecer un poco nuestro universo de objetos, ¿no? En este caso tenemos las trazas. ¿Qué son las trazas? Son restos, son huellas, son señales que las curvas, en este caso las curvas no, nuestros campos escalares dejan sobre los planos coordenados o paralelos a los planos coordenados. ¿Eso está claro? Eso es una traza, ¿de acuerdo? Traza es una señal, ¿ok? Perfecto. Lo segundo es lo que vamos a llamar cilindros. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá en rojo. Cilindros. Ustedes dirán, cilindros. Y yo les voy a decir, cilindros, exactamente. Los cilindros no son solamente el usual cilindro que uno conoce, sino que en principio clasifican a un grupo de curvas, de superficies, ¿ok? Que son mucho más interesantes que el cilindro, que es simplemente una circunferencia al que tú la desplazas de acuerdo a un eje director, ¿sí? O sea, si tú tienes un cilindro como este, sería un cilindro recto, pero podrías tener un cilindro así, que tuviese esta base y se desplazase en este sentido, ¿verdad? Entonces, los cilindros son más que esto. Ahora, imagínense que en vez de una circunferencia, tuviésemos una curva cerrada, ¿verdad? ¿Verdad? Supónganse que fuese, vamos a ver cómo lo dibujamos un poco mejor acá. Supónganse que tenemos una cosa como esta. Tenemos un plano. ¿Okay? Tenemos un plano, tenemos una curva. ¿Verdad? Cerrada. Y tenemos lo que vendría siendo supónganse que tenemos un vector, ¿verdad? Tenemos un vector director, vamos a ponerle, podría ser una recta L, ¿verdad? Entonces, si yo en esta dirección, yo construyo, vamos a ver si me sale el dibujo bien, ¿verdad? Construimos toda esta serie de ¿lo ven? Es como si yo desplazase en esta dirección esta curva plana. Aquí están interviniendo varios objetos. Está la curva plana, C,
y está esta recta, ¿verdad? Que sería una especie de, esto es lo que se llama una directriz. Profe, ¿Sí? en algunos programas de graficación así en 3D, ese hecho así de desplazar con la directriz se le dice extrusión también. Exacto. Recuerdo que en una de las clases, Hernán, tú me señalaste ese botón ¿verdad? Del GeoGebra. Totalmente. Muy bien. Gracias por ese aporte. Entonces, esta sería nuestra directriz y esta sería nuestra curva, perdón, disculpen, estoy confundiendo acá unos conceptos. Esta en realidad sería la recta directora en inglés sería, sí, es como una ruler, es la que me dice, ¿no? Y esta que está aquí sería la curva directriz. Esta sería curva directriz. ¿Ok? Entonces fíjense que son dos objetos. Por una parte está el objeto que es, el verbo es extrusión. ¿No? Ese verbo interesante, no, nunca lo había oído. Pero sí, parece que uno lo saca, ¿no? Es decir, tú agarras y esto que está acá lo desplazas a lo largo de una recta, dejando el rastro, ¿correcto? Entonces construyes, ¿verdad? Una cantidad de... Aquí, por ejemplo, van a tener una cantidad de estos segmentos, ¿no? Serían así como, en principio, todos paralelos a esta recta directora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se construye esto en GeoGebra, para que vean a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver acá. Vamos a quitar este. Ok, y quedémonos acá. Vamos a poner, sí, supongamos que tenemos una curva. Aquí tenemos, creo que están por acá. Aquí está, extrude. Ok. Sí, extrusión sería ¿no? el concepto. Pero vamos a ver si aquí nos sale eso. Si no, vemos cómo lo construimos matemáticamente. Entonces vamos a ver acá. Vamos a construir supongamos que yo quiero construir, sí, vamos a construir una elipse. Vamos a ver dónde la hago, creo que aquí. No. Bueno, vamos a construirla nosotros. Vamos a construir una elipse en plano, o una circunferencia. Voy a poner una sencilla. Si yo construyo una circunferencia en GeoGebra, así simplemente, supóngase que escribo una circunferencia, ¿verdad? Que está ubicada en el plano, vamos a poner aquí igual a 9, por ejemplo, ¿verdad? Inmediatamente GeoGebra me hace la extrusión, o sea, vamos a intersectar esto con el plano. Si yo intersecto este cilindro con el plano, me da efectivamente la curva plana que escribí acá. ¿Okay? Esta es una curva plana, solo que cuando yo la pongo en R3, ¿verdad? Automáticamente ella me la traslada a lo largo del eje Z. ¿Lo ven? Esto que está aquí es un cilindro, básicamente un cilindro. Pero ¿qué pasa si yo pongo otra curva? Vamos a ver si yo puedo dibujar alguna curva. Y vamos a hacerlo aquí con este comando. Aquí sacas una pirámide, aquí sacas un prisma, pero es a partir de vamos a ver si yo puedo hacerlo de otra manera. Si yo pudiese construir, sí, vamos a ver, esto lo voy a ocultar. Y esto. Vamos a construir, por ejemplo, una curva como una parábola. Vamos a ver si yo construyo aquí x cuadrado, ¿verdad? Más, vamos a ponerlo en el plano xz. Z, ¿verdad? Igual a 3, por ejemplo. Si se dan cuenta, lo ven acá.
Vamos a poner el plano. Ella está en el plano XZ, ¿verdad? Entonces vamos a construir aquí el plano XZ. El plano XZ sería y igual a 0. ¿Lo ven ahí? Entonces, si yo hago la intersección entre este plano y esta superficie, ¿qué nos queda? Nos queda una curva plana. Vamos a quitar para que la veamos. Vamos a ver aquí a la curva plana. Aquí está. Si esa curva plana yo la desplazo a lo largo del eje Y, ¿verdad? Ya que estando en el plano XZ, ¿verdad? El XY es el que varía, el que deje libre, ¿verdad? Eso es lo que nos da esta expresión, ¿lo ven? Esta curva. Esto es una extrusión o un cilindro, ¿verdad? Que tiene como curva directriz a esta parábola, ¿lo ven aquí? Esta sería mi curva directriz y esta sería la recta directora es el eje perpendicular a este plano, sería toda esta recta que está acá. Por lo tanto, la superficie que nos da es una traslación, dejando rastro, ¿verdad? De esta parábola. ¿Se entiende la idea de lo que sería un cilindro? Entonces, los cilindros son este tipo de figuras, ¿verdad? Donde tenemos un plano, donde ella vive, donde vive la curva directriz, y tenemos una recta directora que nos dice hacia dónde nos desplazamos. Yo tengo que ver cómo pudiésemos construir otro tipo de cilindros. Esto lo voy a profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Pero en principio, yo quiero que vean que estas serían nuestras, vamos a decirlo así, estas son herramientas para construir nuevos objetos. Esto, que es lo que llamamos traza, es una manera de anticipar, ¿verdad?, la representación gráfica de un campo escalar. Y esto que está acá, del cilindro, es una generalización de la idea de cilindro recto, ¿verdad?, extendida a otro tipo de bases, de curvas, ¿verdad?, que estarían en la base del cilindro. ¿Ok? Entonces esto es una idea de cómo construir otro tipo de objetos. Si yo construyo en GeoGebra un objeto que vive en un plano, GeoGebra automáticamente me hace la extrusión y me calcula, me grafica el cilindro. Vamos a hacer otra prueba. Veamos, por ejemplo, si yo construyo una curva conocida. Vamos a poner esto acá. Voy a poner uno nuevo. Díganme alguna curva que ustedes conozcan plana, una curva plana. Puede ser una función, no importa. Vamos a trabajar, por ejemplo, con X, observen esto, igual a Y al cubo. ¿Sí? ¿La ven? Observen esto. Como estamos en X, ¿verdad? X es nuestra variable dependiente, Y es nuestra variable independiente, está claro que los valores los va a tomar Y y las imágenes van a estar en X. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ok. Ahora vamos a ver cómo esto, qué extraño que no me hizo que no me hizo la extrusión, que no me construyó el... Vamos a ver si yo puedo hacerlo. Lo voy a hacer artificialmente. Veamos un momento. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Permítanme un segundo. Voy a hacer aquí algo rápido. Ok. Y vamos a quitar este eje y estas cuadrículas. Y vamos a crear un deslizador. Voy a crear un deslizador aquí abajo. Sí, vamos a poner entre menos 10 y 10. ¿Ok? Entonces tenemos ese deslizador. Yo voy a quitar una cosa que no me gusta, que no me gusta que esté el deslizador acá. Listo. Entonces mi deslizador queda acá. Cuando yo lo muevo, él va variando aquí estos valores, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar esta curva de acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a construir otra cúbica. Vamos a ver si me sale. Sería, vamos a poner y al cubo, como
lo habíamos escrito anteriormente, pero voy a pasar la x restando, y esto lo voy a igualar a A, ¿ok? Que serían como, vamos a ver si nos sirve. Vamos a ver si esto nos sirve. Aquí tenemos, creo que no, creo que lo que va a hacer es movérmelo en esta dirección. Sí, voy a borrar acá y vamos a construirlo de otra manera. Supónganse que fuese z igual a i al cubo, ahora sí, menos x. Ahora sí. Aquí la tenemos. No hizo falta el deslizador. Chao, deslizador. Chao. Observen. Esto que está aquí es una extrusión de esta... Ahora, según estamos viendo acá, según lo que yo puedo ver, esta extrusión se está haciendo no en la dirección de este eje, sino en la dirección de este eje que está acá, ¿lo ven? Esta recta. ¿Qué recta sería esta? Vamos a ver, ¿qué recta sería esta recta directriz? Yo tengo la impresión que esa recta, supongo. vamos a ver, X. No sería X, pero estás en el camino. Porque debería ser una recta que esté en el plano. Fíjate, vamos a hallar la traza. La traza se hallaría así, ¿verdad? Voy a hallar la intersección con el plano X, Z. Entonces eso sería I igual a 0. Si yo hallo la intersección, fíjate lo que me está dando. Vamos a ver. Me está dando... sí, aquí me está diciendo cuál es la intersección, pero yo quiero determinar cuál es esta recta. Esta recta debería ser X igual a Z. Vamos a ver. Si yo pongo, vamos a quitarla a ella. Si yo pongo X igual a Z, ups, disculpen. Aquí. Si yo pongo X igual a Z, no, me daría un plano, claro, pero ya va. Vamos a ver, ¿no? Tengo que pensar eso un poquito más. Pero se ve claro que lo que estamos obteniendo acá es, si vemos la... No sé por qué se me escondieron para allá las... Ok, ahora ¿Y sí. menos X? Vamos a ver, es que menos X... Fíjate, vamos a ver. Ah, no, claro, sí, sí. Sí, me daría... Entonces, estamos viendo, ¿no? Una salió aquí, otra salió acá, pero deberíamos pensar en una recta que esté en este plano. Vamos a usar lo mismo. Vemos menos Z. Probamos con menos Z. Vamos a probar. ¿Qué pasa con menos Z? Ok, no me la registra. A ver. ¿Ahí no sería I cúbica menos X? No. Vamos a ver. I cúbica menos X. I cúbica menos X es la curva, ¿cómo se llama? Curva directriz. Yo quiero hallar es la recta, esta recta que está acá, que es la recta que está dirigiendo, si se dan cuenta, la extrusión. ¿Lo ven? Ella se está levantando en esta dirección. ¿Ok? Ok. Entonces es lo que quiero saber esta recta que está aquí, caramba. A ver. Porque cuando pongo menos X, si pongo menos Y, si pongo... miren, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente. Si yo pongo, en realidad, observen, esta recta vive en el plano XZ, ¿verdad? O sea que en principio, si yo me ubico, vamos a hacerlo rápido acá. No, es que no podría hacerlo. Bueno, en principio, yo tengo que varía la X y las alturas se obtienen en Z, ¿verdad? Entonces yo podría ver que esto es más o menos X igual a menos Z. Pero si se dan cuenta, lo que me está dando es un plano, ¿no es así? Ahora, ¿qué sucede acá? Esto que está acá es una curva, es esta recta. Solo que GeoGebra le está aplicando la está Como desplegando. alargando. Exacto, le está haciendo una obstrucción, ¿okay? Lo que hace GeoGebra con las curvas planas. Pero en principio,
es esta recta la que está dirigiendo la obstrucción de esta curva. Vamos a ponerla, vamos a intersectarla, vamos a ocultar esto que está acá, y vamos a intersectar la curva. Esta la voy a intersectar con este plano. Entonces, si yo desaparezco todo, ¿verdad? Aquí tengo a la vista lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. Esta es mi curva directriz y esta es mi recta directora. ¿Lo ven? Al yo mover esto a lo largo de esta curva, me genera este cilindro. Esto es un cilindro. Es un cilindro muy extraño porque no es un cilindro cuya base sea una curva cerrada, pero tiene el principio del cilindro. ¿Por qué? Porque se mueve una curva directriz plana a través de una recta directora. Esa es la idea del cilindro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Yo voy a tratar de construir una guía GeoGebra, de esas que no he vuelto a hacer, pero voy a hacer una guía GeoGebra para que ustedes exploren más este concepto, ¿de acuerdo? Prometido, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a avanzar un poco más en la clase, que ya estamos por cerrar. Ok, hasta ahora hemos hecho todo esto que está acá. Hemos trabajado, ahí no se ve, estamos muy lejos, pero bueno. Hemos trabajado recordado algunas curvas planas, ¿verdad? Que es bueno tener presente. Hemos chequeado algunas fórmulas, ¿sí? Y cosas que hemos aprendido. Y agregamos unas nuevas. Estas fórmulas y otras aparecen en la guía de Javier. Explicaditas, demostradas, ¿ok? Una curva hecha con bastante disciplina, ¿ok? Ustedes la deben tener. Luego, en el ámbito de la superficie, estuvimos estudiando lo que es una traza de una superficie, ¿verdad? Vimos que la traza de la superficie es una manera de conocer su gráfica, la gráfica de un campo escalar, ya vamos a definir lo que es, ¿verdad? E hicimos varios ejemplos. Este es el segundo ejemplo, en realidad. El primero que hicimos fue de un plano. Y luego pasamos al concepto de cilindro. Si ustedes se dan cuenta, esto es una extensión del concepto de un cilindro. Para nosotros un cilindro siempre es una extrusión de una circunferencia. No, puede ser la extrusión de cualquier curva, cerrada o no cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, lo último que vamos a hacer hoy voy a explicarles lo que es un campo escalar, que en realidad es una cosa sencilla lo que vamos a hacer. Vamos a ver si en mi guía no quedó nada pendiente. Bueno, sí, hay unas cositas con las que voy a cerrar. Vamos primero con yo creo que me va a dar chance de escribir algunas superficies clásicas. Sí, vamos a hacer primero unas superficies clásicas. Vamos a poner esto aquí como continuación y luego cierro con lo que sería con lo que sería un campo escalar. Vamos aquí. Superficies clásicas. Cuando digo clásicas es que son, vamos a decirlo así, resumen una cantidad de superficies y son, en principio, es bueno siempre tenerlas presentes. Entonces vamos a trabajarlas acá rápidamente. Esto no nos va a tomar mucho tiempo. Está primero elipsoides. Los elipsoides tienen esta forma. X cuadrado sobre A cuadrado. Estos son elipsoides centrados, ¿verdad? En el centro de coordenadas. Más Y cuadrado, B cuadrado, más Z cuadrado, sobre C cuadrado, igual a 1. Esto es un elipsoide. ¿Ok? Yo les recomiendo, cuando puedan, grafíquenlos en GeoGebra. Segundo, vamos con hiperboloide de una hoja.
En el video que voy a editar, en este video, voy a acompañar cada uno de estos con una imagen, ¿de acuerdo? Así que les recomiendo que, si tienen chance, vuelvan a revisar el video. Yo el video trato de ponerle un poco más, de enriquecerlo con algunas cosas que no trabajamos en clase. De todas maneras, quien no pueda verlo tiene la clase, pues, pero puede revisar esto por su cuenta, graficándolo en GeoGebra. Esto sería un hiperboloide de una hoja. Prueben qué pasa si ustedes cambian el signo negativo a cada uno de los ejes. Seguramente van a dar nuevas orientaciones del hiperboloide de una hoja. ¿Okay? Tercero, está el hiperboloide de dos hojas. Un agregado que hago. Generalmente, si uno mira las fórmulas, son prácticamente casi todas iguales. O sea, hay muy pocas diferencias de unas de otras, salvo por ahí, por algún signo, una que tiene dos signos negativos, una que solamente tiene un signo negativo, una que está igualada a 1 y otra que está igualada a z. No hay, digamos, mucha... Ahora, lo que es interesante es que varías un signo y es por ahí una superficie completamente distinta. Eso está bueno verlo. Exactamente. Estas son las que se llaman, de hecho, las superficies cuádricas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Son el equivalente, podríamos decir que es el equivalente a las funciones cuadradas, a los polinomios de grado 2. Pues. Solo que aquí hay más riqueza, porque como dice Javier, si tú cambias un signo en una parábola, tú lo que cambias es la dirección de la apertura, ¿no? La dirección de la concavidad, si se quiere. Pero aquí, como tienes más variables, al cambiar un signo, tú cambias una cantidad de información en la curva. Aquí tenemos, por ejemplo, 4. Está un cono. Sería... Pero como dice Javier, tiene la misma, casi que la misma estructura. Observen cómo esta, por ejemplo, que es casi igual al hiperboloide de una hoja, lo igualamos a 0. Esto nos da un cono. ¿Ok? Vamos a la quinta y sexta y cerramos aquí. La quinta sería paraboloides. Vámonos un poco más hacia arriba. Nos quedaría por último. No sé por qué el 6 siempre me sale horrible, pero vamos a ver. No hay manera. Ok, paraboloides. Hiperbólico. Wow. Esto sí es un nombre. Esto es interesante porque es una síntesis entre parábolas y hipérbolas. Tiene todo el sentido el nombre. Tienen que verlo. Aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer es experimentar. Experimentar quiere decir grafiquen cambiando valores. Los valores de ABC. ¿Ok? Experimenten un poco. Esa es la idea de estas 6 superficies clásicas. ¿Ok? Son superficies canónicas. De alguna manera son muy útiles. ¿Ok? Ok, entonces vamos ahora a lo que es un campo escalar usando esto que tenemos aquí arriba. ¿Qué es un campo escalar? Esto es lo que con esto es lo que vamos a cerrar. ¿Ok? Entonces, observen lo siguiente. El campo escalar es, vamos a ponerlo en estos términos, van a ser nuestras funciones. Van a ser nuestras funciones.
Y aquí ya empezamos a abrir el camino, porque una vez que aparecen nuestras funciones, se va a venir todo lo que es el cálculo diferencial. O sea que el siguiente paso, gente, es entrar en temas como derivadas e integrales. ¿Ok? Yo les recomiendo, ármense de una buena aplicación para calcular derivadas y de una buena aplicación para calcular integrales. ¿De acuerdo? Para que apoye en el caso de se nos tranque la herramienta, ¿sí? Yo necesito que, ahí gritó Fernando, no, bueno, pues sí, llegaron las integrales y las derivadas. Entonces, ¿qué va a ser un campo escalar? Un campo escalar va a ser una cosa así. Lo que nosotros vamos a trabajar como funciones en esta materia va a tener la siguiente cara. Son expresiones que del plano XY, todo punto del plano XY, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí un poco más visible ese punto. Todo punto en el plano XY va a tener una altura, Z. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a trabajar como nuestras funciones son lo que es un campo escalar, es una función que va a ir del plano de R2 en R. Por eso se llaman campos escalares. ¿Por qué? Porque el resultado es un número. Hay otra cantidad de funciones, pero no las vamos a trabajar. No vamos a trabajar esas otras funciones. Lo único que vamos a trabajar van a ser campos escalares, que son estas cosas. Un ejemplo de campo escalar, ¿quieren verlo? Vamos a verlo. Sí. Uno, por ejemplo, f de xy. Vamos a ponernos para este ladito, para que vean los ejemplos. Por ejemplo, otro. Uno se preguntará, ¿y dónde está la coordenada z? ¿Dónde está la coordenada z? Sería fxy. Exactamente, esta es la coordenada z. Es decir, la coordenada z va a ser nuestra variable dependiente y vamos a tener dos variables independientes, que van a ser x e y. Estas van a ser nuestras formas de funciones. Ahora, ¿qué me garantiza esto? Lo que me garantiza es que cada una de esas expresiones va a tener una representación gráfica en R3. Por eso necesito trabajar con los campos escalares. Porque yo no puedo graficar, por ejemplo, funciones que vivan en otros, que tengan otros dominios e imágenes, ¿de acuerdo? No necesariamente. Si yo tengo, por ejemplo, seno, vamos a escribir esta, seno de xy, x por y, ¿verdad? Observen. ¿Se ve? Es linda, ¿no? Sí, se ve. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, xy menos 1 entre... Vamos a ver si no rompo la computadora con esto. Xy. Por ejemplo, fíjense esta función. ¿Ok? Entonces, en principio, estos van a ser nuestras funciones. Van a ser funciones de dos variables. Funciones de dos variables son graficables en espacios tridimensionales. Esa es la idea por la que vamos a trabajar exclusivamente con campos escalares. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en realidad sencillo, pero nos
aunque ustedes no lo crean, esto nos recorta el hecho de el universo que vamos a trabajar en el espacio tridimensional. Y recortar es bueno, ¿de acuerdo? Porque Profe, nos yo reduce. no entiendo muy bien qué hace la segunda variable. A ver, la variable i, Hmm. por ejemplo. ¿Qué hace la segunda variable dónde, Sebas? ¿Cuál es su rol? ¿O es simplemente para poner dos planos dentro de la función? Ok, vamos a verlo acá, por ejemplo. Vamos a verlo vamos a ver una función un poco más sencilla, a ver si puedo responderte esa pregunta. Suponte que tú tienes x más y. Aquí. X más y nos da un plano, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿sí? Ahora fíjate lo siguiente. Tu pregunta es, ¿qué rol da la segunda variable? ¿Verdad? Esa es tu pregunta. Entonces vamos a poner aquí, vamos a tratar de hacer un pequeño juego. Vamos a ver si me sirve esto. Yo voy a trabajar acá. Sí, yo voy a poner un punto en objeto. Voy a poner un punto en el plano. ¿Ok? Y yo voy a hallar, vamos a ver si yo puedo hallar acá, C evaluada en el punto A. Vamos a ver si me lo permite. Ok, aquí está. ¿Ok? Ahora fíjate. C es mi campo escalar. ¿No es así? ¿Sebastián? Sí. Ok. Sí, sí. Mi campo escalar es mi función. C, el punto A está en el dominio de la función. Ahora, cada punto en el plano XY, aquí X e Y aportan una coordenada, va a ser calculado a través de este campo escalar y me va a dar este valor. Vamos a ver quién es este valor. Si yo hallo el punto, atención, yo voy a hallar el punto, coordenada X de A, ¿verdad? Que es el punto A, coma, coordenada Y de A. Y pongo al ladito, ¿verdad? C de A, C de A. Entonces voy a obtener un punto que está en el plano. ¿Lo ves aquí arriba? Sí, sí. Si yo muevo este punto A, vamos a ponerlo en un sitio que se vea mejor, aquí. Vamos a ver si aquí se ve mejor. Creo que así se ve mejor. Si yo muevo A, observa cómo este puntito que está acá, que es exactamente el valor es estas dos coordenadas, ¿verdad? Operadas según este campo escalar, me va a dar la altura, ¡pam! Y me pone el punto en el plano, ¿lo ves? Si yo lo muevo, siempre me va a dar un punto en el plano. Este punto siempre va a estar en el plano. Observa cómo siempre va a estar en el plano. ¿Lo ves? ¿Ok? Entonces, tu pregunta es la siguiente. ¿Qué aporta, qué función tienen X e Y? Déjenme poner esto como ya. Me perdí un poco. Aquí está. ¿Qué función tienen X e Y? Bueno, tienen la función de coordenadas que aportan para el punto B. ¿De acuerdo? C de XY sería como decir Z. Exacto, exactamente. Ah, ok, C, ok. Z, exactamente. Esto que está aquí es la variable Z. Y es Es que justamente... he visto videos de cálculo multivariable y creo es un poco confuso saber, o sea, Sí, te era una entiendo. explicación muy confusa y eso, nada, probamos. Te entiendo. Lo que no entiendo es por qué no puedo mover esta... Bueno, ok, está bien. Pero en principio, la idea es esta, Sebas. Yo tengo las coordenadas operándose, me dan el valor Z. La función de X e Y es la misma. Es aportar al cálculo de la coordenada Z. Por eso vamos a trabajar con este tipo de funciones, donde la Z es el resultado de la operación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ok? Esa es justamente la idea. Muy bien. Yo creo que ha sido bastante por ahora. ¿Verdad? ¿Todos bien? Todo bien, muy ¿Cansados? bueno todo. Cansadas, seguramente están cansados y cansadas, pero vamos con calma. Vamos a ver dónde puedo yo. Esta, aunque ustedes no la vean ahí, aquí hay una clase completa. Esto lo voy a digitalizar y lo voy a pasar al grupo en minutos. ¿Ok?